los que han llevado gasto conmigo ya saben también, ya hemos avanzado, pero los de cirugía no han visto esto, ¿no? Por eso les hago este recuerdo. Vamos a hablar de pancreatitis aguda. Eso lo tienen que conocer muy bien, porque la pancreatitis aguda está dentro de lo que es el abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. ¿Bien? Para conocer bien, el páncreas es una glándula mixta. Es una glándula mixta, estamos hablando del páncreas. El páncreas es una glándula mixta que tiene dos porciones, una porción endocrina y otra porción exócrina. ¿Qué significa la porción endocrina? Que va a producir hormonas. ¿Qué quiere decir? Que las células que están en el páncreas van a producir hormonas y estas se van a eliminar directamente al torrente sanguíneo y van a ir donde su célula blanca. Por ejemplo, si va a producir insulina, esta insulina se va a liberar de la sangre, va a ir a su célula blanca, que es el hepatocito, para que guarde el azúcar como glucógeno. Eso es endocrino. ¿Y qué significará exócrino? Exócrino son aquellas células que van a producir igual un contenido, pero este contenido se va a liberar a través de conductos. ¿Qué va a producir la porción exócrina? El jugo pancreático, que va a ser agua, bicarbonato y enzimas digestivas, ¿no? O sea, ¿qué células son las que están en la porción exócrina? Las células acinares. Entonces, estas células acinares van a producir agua, enzimas y bicarbonato, pero va a producir como proenzimas. O sea, ¿qué significa proenzimas? Enzimas inactivadas, ¿no? Enzimas inactivadas. O sea, aquí va a producir enzimas, estas enzimas o proenzimas van a viajar hasta la segunda porción del duodeno y aquí recién se van a activar. Se van a activar en el páncreas, en la segunda porción del duodeno. ¿Muy bien? ¿Qué más dice? Tiene una forma cónica, posee una cabeza, un cuerpo y una cola. La longitud oscila entre 15 centímetros de largo, ancho de 4 centímetros y un grosor de 5 centímetros. Un peso aproximadamente de 70 y 150 gramos. Entonces, miren, vamos a ver aquí en un esquema muy bonito lo que es las dos porciones. La porción, miren, la porción exócrina. Miren, a través de conducto, esta secreción que es el tubo pancreático se va a liberar a través de conductos hacia un conducto principal, que es el conducto de Orismo, y va a llegar hasta la segunda porción del conducto, ¿no? ¿Qué va a producir? Entonces, agua, enzimas y bicarbonato. ¿Qué enzimas? Una variedad de enzimas: lipasa, colesterol esterasa, fosfolipasa, amilasa, tripsina, quinotripsina y carnosina. O sea, hartas enzimas, ¿no? Y la parte endocrina, que está relacionado con los islotes de Langerhans. Estos islotes van a tener 5 tipos de células, que son las alfa, beta, delta, PP y G. Las más importantes, la alfa y la beta. Uno, la beta, que va a producir insulina, que va a producir la disminución del azúcar en la sangre. Y las alfa, el glucagón, que va a producir el aumento del azúcar en la sangre. Conociendo esto, entonces vamos a hablar de pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda es la inflamación de la glándula pancreática con un compromiso variable de ella y de los órganos vecinos, así como la respuesta inflamatoria sistémica derivada de la ruptura de las células acinares y liberación de su contenido enzimático. ¿Qué quiere decir? Que va a producir una inflamación. ¿Cómo se va a producir esta inflamación? Por una ruptura de estas células acinares, una ruptura y liberación de estas enzimas. Entonces se va a liberar por una ruptura, ¿no? Al liberarse, esto va a producir un proceso inflamatorio. Puede ser un proceso inflamatorio solo del páncreas,
vamos a dibujar la vía lineal. Un proceso inflamatorio solo del páncreas, o sea que hay una inflamación solo del páncreas, o puede haber un proceso inflamatorio sistémico. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta inflamación va a afectar a lo que son los pulmones, puede afectar a los riñones, puede afectar al hígado o al sistema vascular. O sea, es variable, es variable. O sea, esta inflamación puede afectar solo al páncreas o puede afectar a diferentes órganos. Depende al proceso evolutivo. ¿Bien? Dicen que es el trastorno gastrointestinal más común en Estados Unidos y los costos anuales varían de $2 millones. Ahora, esta pancreatitis aguda se va a desarrollar de dos formas. Aquí vamos a ver. Esta pancreatitis aguda se va a desarrollar de dos formas. ¿Qué dice? Bien, pancreatitis aguda leve 80%. O sea, va a ser una pancreatitis aguda leve 80%. Va a darnos aproximadamente un 20% pancreatitis aguda grave. Grave, 20%. Aquí vuelve a repetir pancreatitis aguda grave, o también llamada severa. Y de este 20%, un 5% llega a ser fulminante. O sea, de este 20%, un 5% llega a ser fulminante. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí va a haber mínima repercusión sistémica. Aquí va a haber una repercusión sistémica en otros órganos que puede producir una disfunción multiorgánica. Y un 5% va a desarrollar una disfunción multiorgánica, ¿no?, grave, la cual va a producir un desenlace fatal con muerte o fallecimiento del paciente. O sea, aquí no va a tener casi una salvación. Hagamos lo que hagamos, ¿sí? Porque es fulminante. ¿Se entiende, no ven? Sí. Entonces, ¿cómo se produce este proceso inflamatorio? Algunos ya conocen. Miren, vamos a ver varias causas de pancreatitis. Hay como 50 causas de pancreatitis. ¿Cuáles son las que se llevan la estrella o la flor, que dice? Uno, la litiasis biliar. En nuestro medio, los cálculos biliares son la principal causa de pancreatitis. ¿Por qué? Porque estos cálculos que se encuentran en la vesícula van a pasar al conducto colédoco y se van a obstruir en la salida. Y esto va a producir una obstrucción, la cual va a producir una liberación y activación de estas mismas enzimas del páncreas. ¿Por qué? Por la obstrucción de un cálculo. Por eso dice la principal causa es la litiasis biliar. La otra causa es el consumo de alcohol. O sea, el consumo de alcohol también hace que produzca una activación de estas enzimas. Miren, el 80% es un dos, pero puede haber otras causas. Por ejemplo, miren, la hipertrigliceridemia, hipercalcemia, fármacos, picadura de escorpión, hasta el vaso biliar puede producir obstrucción de la papila, obstrucción del conducto pancreático. Esto puede ser por tumores, disfunción del esfínter, traumatismos, un golpe, un accidente de tránsito que haya producido una contusión en la mano puede producir pancreatitis. Isquemia, infección hereditaria, post-RCP, autoinmune, fibrosis quisquillosa. Hay gran cantidad y variedad de etiologías, de causas que te puedan producir una pancreatitis aguda, ¿no? Pero las dos principales hay que tenerlas en cuenta siempre. Cálculos biliares. Siempre que estamos ante una pancreatitis, ¿no será que tiene cálculos biliares si se le hace una ecografía? ¿Muy bien? Y si le haces una ecografía y no hay cálculos, ¿qué vas a pensar? La segunda causa, alcohólico, ¿no? ¿Cómo se
produce esta inflamación del páncreas? Miren, los desencadenantes principales, los cálculos biliares y el alcohol, van a producir, miren, que el tripsinógeno se convierte en tripsina gracias a la catripsina D, con liberación de calcio. Esta va a producir una destrucción de las vacuolas con tripsina activada, la cual va a producir un aumento de la tripsina que está activada dentro de las células acinales. Va a producir liberación de la fosfolipasa 2, la quimiotripsina y la elastasa. También va a producir la liberación del complemento de la calicreína y la coagulación. Todos estos factores van a producir una lesión del endotelio vascular, del intersticio de las células acinales. Esto va a producir vasoconstricción, éstasis capilar, disminución de la saturación del oxígeno, por lo tanto una isquemia. O va a producir trombosis, hemorragia y necrosis, la cual estas pueda producir migración de los polimorfos nucleares, macrófagos, liberación de las citocinas derivados del ácido araquidónico, enzimas lipo y proteolíticas y liberación de radicales libres. Todo esto va a llevar a lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O sea, tan solo con la activación de estas enzimas pancreáticas dentro de esta glándula. Aquí está lo que habíamos hablado dentro de la clasificación: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda leve, una mínima repercusión sistémica, la cual va a producir un edema del intersticio con mínima repercusión sistémica. Solo hay un edema de la glándula pancreática. En la pancreatitis aguda grave ya se asocia con falla orgánica sistémica y complicaciones locales. Va a producir necrosis, colecciones, pseudoquistes y abscesos. Ahora, miren, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber qué tipo de pancreatitis es? Si es una pancreatitis leve o es una pancreatitis grave, ¿no? Porque aquí hemos hablado, ¿no? Miren, pancreatitis leve 80%, pancreatitis grave 20%. Dentro de esto está el 5% fulminante. ¿Cómo podemos saber? Porque el tratamiento varía. Si es pancreatitis aguda leve, nosotros podemos tratar internándolo al paciente hasta en un segundo nivel o en un primer nivel. Podemos tratar. Pero si estamos ante una pancreatitis aguda grave, nosotros no vamos a poderlo tratar porque estos pacientes tienen que pasar a terapia intensiva. Tienen que estar en terapia intensiva. Muy bien. Entonces, para eso hay escalas, ¿no? Escalas de clasificación. Miren, la más utilizada ahora es el Apache 2, ¿no? El Apache 2 nos va a decir, es una pancreatitis aguda grave, es una pancreatitis aguda leve. Antes se utilizaban mucho los criterios de Ramsson, que se han dejado de utilizar porque no nos daba una clasificación muy exacta, ¿no? Pero vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes puedan entender. Por ejemplo, un paciente de 70 años, femenino, vamos a poner diabetes mellitus, tiene una glicemia de 360, unos leucocitos de 20.000, tiene su amilasa está en 1900, sus enzimas, la GPT está en 350, la LDH está en 36, digamos, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto, cómo vamos a hacer la clasificación según estos criterios. Dice, en los criterios de Ramsson, si el paciente tiene más de 3 criterios, o tiene 3 criterios o más, es una pancreatitis grave. O sea, ¿qué dice? Ramsson dice, si tiene mayor a 3, es una pancreatitis grave. Bien, en los criterios de Apache, dice, si tiene más de 8 o
tiene más o igual a 8 es grave, ¿no? Y esto de acuerdo al pronóstico. Si es grave, tiene un pronóstico más elevado de que el paciente sufra algunas complicaciones y llegue a fallecer. Muy bien. Entonces vamos a ver en los criterios de Ramsay. Miren, dice la edad. ¿Cuántos años tiene? Dice, mayor a 55 años es un punto. ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? 70. Entonces, aquí tiene un punto. Los glóbulos blancos, más de 15.000 es un punto. ¿Cuántos glóbulos blancos tiene? 21. Más Tiene otro punto. La glicemia, mayor a 200, ya es otro punto. ¿Cuánto tiene la glicemia? 360. Muy bien. La LDH mayor a 400, LDH está normal. La AST no tenemos. La milasa tampoco hay. Bueno, miren, con solo estos datos, ¿cuántos puntos tiene este paciente? 3. Tiene una puntuación de 3. ¿Qué dice en la escala de Ramsay? Mayor o igual a 3, va a desarrollar una pancreatitis aguda grave. O sea, este paciente va a sufrir complicaciones. ¿Dónde hay que transferirlo a este paciente? A una terapia intensiva, ¿no? Y si, digamos, tenemos un paciente, por ejemplo, una de sus compañeras que se ha enfermado, femenino, de 23 años, tiene leucocitos de 12.000. ¿Qué más? Estos son leucocitos. No es diabética y tiene una glicemia de 126. Miren, aquí, si hablamos de una de sus compañeras, la edad no cumple, 0. Glóbulos blancos dice más de 15.000, ella tiene 12.000. La glicemia va a ver a 200, esta glicemia tiene 126. Aquí, 0. Este paciente puede ser tratado por nosotros. ¿Muy bien? Ahora vamos a utilizar la otra escala de clasificación. Esta es la escala de Apache. ¿Qué dice? Si tiene una puntuación más o igual a 8 es grave. ¿Qué dice? Miren, 70 años. Aquí está la puntuación. Miren, dentro de esta clasificación de Apache, ¿qué hay? Miren, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Esta es la saturación de oxígeno, el pH arterial, sodio, potasio, creatinina, hematocrito, leucocitos. Y aquí le da una puntuación, miren, de 4, de 3, de 2, de 1, y si está dentro del parámetro normal es 0. Por la edad también, miren, le da una puntuación de acorde a la edad. Y si tiene alguna patología crónica, igual le da una puntuación. Miren, dice, si este paciente tiene alguna enfermedad o una patología crónica, ya tiene 5 puntos. Entonces, nuestro paciente en la escala de Apache es diabético. Ya tiene 5 puntos. Sí. ¿No? Y hay datos. Vamos. La edad dice que tiene 70 años. ¿Cuántos puntos corresponden? Miren, 65 a 74 años, 5 puntos. Más 5 puntos. La glicemia está en 360. Aquí no hay glicemia, pero hay leucocitos, 20.000. Buscamos los leucocitos. ¿Cuánto es? De 20.000 a 39.000, 3 puntos. Más 3 puntos. La milasa no hay. La GPT tampoco, ni la LDH. Miren, con solo estos datos que tenemos, este paciente, ¿qué puntuación llega a tener? 13. 13. ¿Y qué dice la escala de Apache? Si el paciente tiene más o igual a 8, está desarrollando una pancreatitis aguda grave. O sea, este paciente va a desarrollar una pancreatitis grave y tiene que pasar a la sala de terapia intensiva para ser manejado. Vamos a este lado. Menos de 44 años. La puntuación 0. Aquí no tiene. Los leucocitos. Aquí está. Miren. De 3.000 a 14.000, un punto. O sea, aquí tiene 1.
La glicemia no hay. O sea, con este dato, mira, el paciente tiene solo uno, pero tampoco tiene una enfermedad de base. Entonces, así nosotros vamos haciendo, sacando o haciendo esta puntuación para ver cómo va a desarrollar, cómo está nuestro paciente. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, cuadro clínico. ¿Cómo es la clínica de este paciente? El principal síntoma de la pancreatitis es el dolor. ¿Alguien de ustedes ha tenido pancreatitis? Sí, ha tenido. ¿Y cómo es el dolor de la pancreatitis? Insoportable. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber cómo es ese dolor de pancreatitis? La literatura dice que solo los pacientes que han tenido pancreatitis, solo ellos saben cómo es ese dolor. Mientras no hayan sufrido de pancreatitis, no vamos a poder saber cómo es ese dolor. Pero dice que es un dolor que empieza de forma súbita, es un dolor intenso, de gran intensidad y a manera de cinturón. ¿No? A manera de cinturón. Ahora, ¿ustedes también saben cómo es un dolor de parto? No. Nadie sabe. ¿No? Nadie sabe. Entonces, es lo mismo el dolor de la pancreatitis. Nadie sabe hasta que tenga ese dolor. Muy bien. Aparte del dolor, vamos a tener también otros signos y síntomas, como la anorexia, náuseas, vómitos, fiebres, resistencia muscular, shock, ictericia, ¿no? Volta e fecha a porta, gente. Educação. Ustedes son de este grupo. Falta de respeito. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Están así? Hay que tener un poco más de respeto, por favor. Bueno, entonces vamos a encontrar otros signos y síntomas. Muy bien. También podemos tener estos signos en pacientes con pancreatitis, pero no en pancreatitis leve, sino en pancreatitis grave, ¿no? Que son el signo de Grey-Turner, que es una equimosis a nivel de flancos, que se presenta a nivel de flancos. O el signo de Guillain es una equimosis que se presenta en la región periumbilical. Aparte del diagnóstico con la clínica, vamos a tener un diagnóstico laboratorial. Ese nos va a dar el diagnóstico definitivo de una pancreatitis. ¿Cuál es el diagnóstico laboratorial que vamos a hacer? Con la elevación de estas enzimas pancreáticas, que es la amilasa y la lipasa. ¿Qué dice? Miren, la amilasa es una enzima que para hacer diagnóstico de pancreatitis tiene que estar elevado 3 veces más el valor normal. Y esto se eleva desde el inicio de los síntomas hasta 48 y 72 horas. En cambio, la lipasa es más específica, pero es tardía, porque se eleva desde las 48 y 72 horas y permanece 12 días. Les voy a hacer aquí ¿cómo se van a presentar? Aquí es inicio de los síntomas. Vamos a hacer primero la amilasa. Aquí va a ser 1 día, 2 días, 3 días. Y aquí de más hasta 12 días. La amilasa, dicen que la amilasa, silencio. La amilasa es una enzima pancreática, pero no es específica. ¿Por qué? Porque esta amilasa puede elevarse en otras patologías. Por ejemplo, una parotiditis, una gastritis, una oclusión intestinal, una salpingitis, una enfermedad péptica inflamatoria. No es específica, ¿no? Y el valor de corte aproximadamente 150 miligramos de cilindro o 120 miligramos de cilindro. Para hacer diagnóstico de pancreatitis
que eso tiene que estar 3 veces más el valor normal. O sea, ¿cuánto tiene que ser? Mayor a 450, por lo menos. Si es mayor a 450, entonces vamos a decir que es una pancreatitis. ¿Y qué sucede? Se va a empezar a elevar desde el inicio de los síntomas. Y va a estar elevado un día, 2 días y 3 días. Y luego desciende. ¿No? En cambio, la lipasa es más específica. La lipasa es más específica. Dice que esta lipasa se va a elevar a partir del segundo o tercer día y se va a mantener elevada hasta los 12 días o 2 semanas. ¿Cuál nos ayuda más desde el momento de los síntomas? Depende do peito. La milasa. La milasa. La milasa nos ayuda bastante, porque nosotros, si vamos a esperar hasta que la lipasa se eleve un día, 2 días, el paciente puede tener otras complicaciones. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos hacer ya diagnóstico con la elevación de la amilasa. Muy bien, que se eleva desde el inicio de los síntomas hasta el tercer día. En cambio, la lipasa es específica, pero se eleva a partir del segundo o tercer día. Muy bien, ¿se entiende, no, esa parte? Sí. Sí. Ahora, se puede hacer diagnóstico también con otros estudios más, como por ejemplo la radiografía, ¿no? Pero no son muy específicas, ¿no? En la radiografía de abdomen podemos encontrar signos de asa centinela o calcificaciones intrahepáticas. En la radiografía de tórax, elevación del diafragma y derrame pleural del lado izquierdo. ¿Podemos utilizar la ecografía? Sí, pero no para hacer diagnóstico. Esto, anótense. Yo les voy a preguntar, ¿para qué utilizamos la ecografía en la pancreatitis? ¿Para qué creen ustedes? Es un examen complementario, pero ¿para qué utilizamos? Para ver se por meio de discussão. Utilizamos la ecografía para ver la causa, la etiología. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es la principal causa de pancreatitis? ¿Y cómo vamos a saber que ese paciente tiene cálculos biliares? La ecografía. Por la ecografía. Porque si nosotros vamos a pedir la ecografía, el páncreas al tercer día recién va a tener alguna alteración. Al principio no tiene ninguna alteración. El páncreas está normal. Es al tercer día que empieza a sufrir algunos cambios. La ecografía, entonces anótense, la ecografía nos sirve para determinar la causa, el origen, la etiología de la pancreatitis. Porque si la vesícula no tiene cálculos biliares, pero su amilasa está elevada, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es la causa? Alcohólica, ¿no? Y si el paciente no consume bebidas alcohólicas, hay que buscar otras causas de las 50 que hemos dicho. O sea, puede ser por los triglicéridos, puede ser por un traumatismo, puede ser por un fármaco, picadura de escorpión, o sea, hay que ir buscando. Pero la principal causa del promedio es de causa biliar. Para eso pedimos la ecografía. ¿Nos puede mostrar algunas otras cosas? Sí, como alteraciones del páncreas, dilatación del huísum, colecciones, colelitiasis, coledocolitiasis o dilatación intra o extra de la vía biliar. La tomografía también nos ayuda bastante. La tomografía, porque vamos a hablar de unos criterios tomográficos de la pasada. Esta es la tomografía. Esta tomografía se debe pedir a partir del tercer día. Antes del tercer día no nos sirve, no ayuda en nada porque el páncreas va a estar normal. A partir del tercer día recién vamos a poder observar algunos cambios, ¿no? Por tomografía. Y va a dar grados, grado A, B, C, D, E. Esto lo van a ir leyendo ustedes en casa. El grado A es un páncreas normal.
Grado B es un aumento o un edema del páncreas. El grado C ya vamos a encontrar un proceso inflamatorio del páncreas con una inflamación de la grasa peripancreática. En el grado D vamos a encontrar colecciones. Si nosotros dibujamos el páncreas, en el grado D vamos a encontrar una colección líquida, ¿no? Mal definida. Y en el grado E vamos a encontrar dos o más colecciones y presencia de gas, aire en esa colección. Y esa aire significa que esta colección ya hay un proceso bacteriano, una inflamación, o puede ser un absceso, ¿no? Que esté produciendo gas. Entonces estos son los criterios tomográficos de Baltasar. Muy bien. Nos vamos a lo que es el tratamiento. Hemos hablado de la pancreatitis aguda leve. Hemos hablado de la pancreatitis aguda grave. ¿Cuál nosotros podemos tratar? ¿Cuál de estas podemos tratar? Ya vamos a terminar y no van a hacer sus actividades. Nosotros vamos a tratar solo la pancreatitis leve, porque la pancreatitis grave, estos pacientes tienen que pasar a salas de terapia intensiva. Muy bien. ¿Necesitan hacer algún trabajo? ¿Necesita hacer algún trabajo? No, ya, porque está distrayendo a otros compañeros y perjudicando a otros también. no está bien. Ya. Entonces, nosotros vamos a poder hacer tratamiento a los pacientes con pancreatitis aguda leve, ¿no? Y el tratamiento no es difícil, es fácil hacer. Se basa en 3 regímenes de tratamiento, 3 regímenes, ¿no? ¿Qué dice? Reposo glandular. O sea, reposo glandular. Que el páncreas no trabaja, que se repose. ¿Cómo vamos a hacer eso? Uno, la dieta. Si nosotros le damos comida al paciente, ¿el páncreas va a seguir funcionando o no? Sí. Pero entonces tenemos que cortar la dieta, o sea, no tenemos que darle dieta, ¿no? Por eso, uno de estos regímenes es régimen cero. Al tener al paciente en NPO, nada por vía oral. Ese es uno. Ahora, si el paciente no come, ¿cómo nosotros lo vamos a hidratar? Por hidratación endovenosa. O sea, hay que hacer una buena hidratación, ¿no? ¿Con qué lo hidratamos? Con soluciones cristaloides. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? Solución fisiológica, solución Ringer normal, Ringer lactato o glucosa al 5%. Lo hidratamos. Entonces, este es el 1. El 2, hidratación de líquidos, ¿no? Este es el 2. ¿Y cuál era el síntoma principal de la pancreatitis? El dolor. ¿Qué tenemos que hacer con el dolor? Calmar, dar analgésicos. Entonces, el siguiente régimen es analgésico. Entonces, son estos 3 regímenes que nosotros podemos utilizar. Por eso, cuando diagnosticamos una pancreatitis, el tratamiento no es difícil. Solo hacemos un reposo glandular, NPO, hidratación y analgésico. Podemos utilizar otros fármacos como antieméticos, protectores gástricos como el omeprazol, si está muy distendido, colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Y pedir una serie de laboratorios y hacer lo que es los criterios de Ramsay o los criterios de Apache, ¿no? Y ver cómo va evolucionando nuestro paciente. Muy bien. Ahora, ahí dice antibióticos profilácticos. ¿Se da antibióticos? No.
Aunque me digan, pero es una pancreatitis, o sea, es un proceso inflamatorio. Sí, es un proceso inflamatorio, pero es un proceso inflamatorio como lo dicen los profesores antiguos, estéril, limpio, porque no hay una bacteria que haya producido esta inflamación, sino se ha producido la inflamación por activación de las enzimas pancreáticas. Entonces, antibióticos no se debe dar antibióticos, no se debe dar. Y si hay un agravamiento del paciente, debe ser trasladado a terapia intensiva. Ahora, me dirán, pero es un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. Sí, es un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. Entonces, pero este paciente no se tiene que operar, no se opera. Las pancreatitis agudas no se operan. Si ustedes ven que una pancreatitis aguda se opera, van a aumentar la mortalidad del paciente, ¿no? Se aumenta la mortalidad. Entonces, ¿cuándo se opera? Miren, dice, la pancreatitis aguda no tiene indicación quirúrgica, no se opera, ¿no? ¿Cuándo vamos a operar? Miren, se puede tener una indicación quirúrgica, sus causas y complicaciones. Vamos, la causa, ¿cuál es la principal causa? La litiasis. Una vez que salga de la pancreatitis aguda, tiene que operarse de la colelitiasis, o sea, hacer la colecistectomía. Muy bien, o sea, está con la pancreatitis, tiene que salir de la pancreatitis y luego recién hacer la colecistectomía. Muy bien, la otra dice complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? Miren, puede haber colecciones líquidas, pseudoquistes, necrosis infectada estéril, ¿no? Perforación de víscera hueca, hemorragia, síndrome compartimental. En estas complicaciones recién se debe operar una pancreatitis. Muy bien, ¿se entiende, no ven? Bueno. Y los pacientes con pancreatitis aguda grave, el tratamiento tiene que hacerse en terapia intensiva. ¿Por qué? Ahí tiene que recibir monitorización, control de líquidos, de ingresos, egresos, ¿no? Y aquí igual pone, miren, antibióticos profilácticos, igual, interrogación. No se debe dar, ni aunque pancreatitis grave no se da, porque no hay una bacteria que esté produciendo esta inflamación. Aquí están algunos microorganismos y complicaciones locales, miren, colecciones líquidas, necrosis pancreática infectada, abscesos pancreáticos, pseudoquiste pancreático, y en complicaciones sistémicas, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, shock, sepsis, coagulación intravascular diseminada y alteraciones metabólicas. Muy bien. Eso, jóvenes. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?